Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 4. ¿El libro de Enoc es una revelación antigua? No. ¿Cuántos estudiantes de la Biblia se han detenido y que han quedado mudos al leer Judas 14 al 15 en la Nueva Versión Internacional? También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. ¿De dónde procedió ese texto de Judas? Hay varias teorías sobre de dónde sacó Judas esta cita, pero la fuente es obvia: el libro apócrifo conocido como 1 de Enoc. En mi clase de trasfondo del Nuevo Testamento, leemos secciones o libros enteros de la época del judaísmo del Segundo Templo, el tiempo que va desde la finalización del templo de Zorobabel hasta su destrucción por los romanos, cerca del 515 a.C. al 70 después de Cristo. Exploramos dos rollos del Mar Muerto, la sabiduría de Ben Sirac, algunos textos de Josefo y Filón y los 108 capítulos de 1 de Enoc. Entre nuestras lecturas está nuestro texto relevante, 1 de Enoc 1:9, versión 10 macho. He aquí que llegará con miriadas de santos para hacer justicia, destruir a los impíos y contender con todos los mortales, por cuanto hicieron y cometieron contra él los pecadores e impíos. 1 de Enoc 1, por supuesto, habla de Yahweh. Es una paráfrasis de Deuteronomio capítulo 33, verso 2, de la Reina Valera 60. El Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Judas está identificando la segunda venida del Señor Jesús como la venida de Yahvé Dios. Así, Judas es un paralelo a otros textos del Nuevo Testamento. El Señor Jesús vendrá con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Mateo capítulo 16, versículo 27. Y la oración, Maranata, ven, Señor Jesús. 1 de Enoc fue escrito en el género apocalíptico. Un apocalipsis era el relato de algún personaje bíblico famoso que supuestamente recibía revelaciones de épocas pasadas, del mundo celestial o incluso de la época venidera. 1 de Enoc, capítulo 1, versículo 2, hace explícita esta agenda. Hubo un varón justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios, que tuvo visiones santas y celestiales, las que me han mostrado los ángeles, de quienes todo oí y comprendí lo que veía, visiones que no son para esta generación, sino para una lejana que ha de venir. Hay quienes argumentan que si Judas afirma que el Enoc histórico dijo esto, entonces el libro de 1 de Enoc debe haber sido una verdadera revelación de Dios, y que de alguna manera fue transmitido de Moisés a Noé y al pueblo de Dios durante milenios, y que luego fue citado por Judas. De hecho, no hay pruebas de que 1 de Enoc sea auténtico o antiguo. Y sí, muchas de que fue escrito entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Por ejemplo, en realidad no es un libro, sino 5 libros separados que se unieron con una introducción general. Al parecer fue escrito en arameo. Unas pocas palabras del 1:9 están incluidas en el fragmento del Mar Muerto, escrito en esa lengua. Y posteriormente, entonces, apenas el idioma de Enoc forma parte de un grupo de libros enoquianos que incluye 2 de Enoc y 3 de Enoc. Citaremos 3 de Enoc en el capítulo sobre Gog y Magog, la cuestión de la pseudonimia.
Al igual que otros libros de su género, el autor o los autores de Uno de Enoc seleccionaron una figura bíblica famosa y pusieron en su boca la agenda del judaísmo del Segundo Templo. Enoc fue una elección natural, dado su misterioso final. En total, Enoc vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5 versos 23 al 24. ¿Por qué alguien haría eso? Supongamos que un oscuro hombre de hoy, en cierto Pedro, quisiera abordar los problemas del siglo XXI. La agenda. Si el pueblo de Dios no cambia sus costumbres, es decir, si no hace lo que Pedro piensa que debe hacer, entonces Dios los destruirá. Sin embargo, si escribe un libro y afirma que Dios le dio una revelación y trata de publicarlo como advertencias de Dios dadas a través del hermano Pedro, convencerá a pocas personas. Así que Pedro elige un nombre de la Biblia, Abed-nego, digamos, y lo llama el Apocalipsis de Abed-nego. Abed-nego tiene entonces una visión en la que Dios le dice lo que ocurrirá en el fin de los tiempos. Y ¡qué predicción tan acertada! Describe el surgimiento del SIDA, el comunismo en Cuba, el matrimonio homosexual, la pornografía en Internet, el liberalismo teológico y Dios enviará una plaga mundial que suena mucho a COVID. Pedro entonces descubre este antiguo pergamino, lo traduce, lo publica y vende 1 millón de ejemplares. Existe una etiqueta técnica para este tipo de profecía. Vaticinium ex eventu significa literalmente predicción a partir del evento. También se llama predicción a posteriori. Alguien escribe sobre acontecimientos actuales y pretende que alguien lo haya dicho hace tiempo. Así, Una de Enoc 85 al 90 ofrece una amplia descripción de la historia de Israel desde la creación hasta el reino mesiánico. Los oráculos sibilinos, libro judío con algunas interpolaciones cristianas. Tiene vaticinio en toda su extensión. Los estudiosos pueden datar algunas de las secciones comparándolas con los acontecimientos históricos que la Sibila predijo. Por ejemplo, la conquista de Mesopotamia por Roma por Séptimo Severo en los primeros años del siglo III después de Cristo. Reinará su linaje después sobre todos, hasta el Éufrates y el Tigris, por en medio de los ríos de la tierra de los asirios, por lo que se extendieron los partos. Así será en el futuro, cuando todo esto suceda. Oráculos sibilinos 11, 159 al 162, versión 10 macho. Esto es precisamente lo que hicieron estos escritores anónimos del Segundo Templo. Eligieron nombres como Adán, Set, Abraham, Moisés, Enoc, etc. Predijeron acontecimientos que ya estaban ocurriendo a su alrededor y llamaron a Israel al arrepentimiento. Podríamos considerar un paralelo moderno del siglo XX, un documento llamado Communist Rules of Revolution, Reglas Comunistas para la Revolución. Se publicó por primera vez en Estados Unidos en 1946, pero el documento era supuestamente décadas más antiguo. Algunas de las reglas son corromper a los jóvenes, fomentar las huelgas laborales, alejar a la gente de la religión. El documento concluye: ahora deténgase y piense, ¿cuántas de estas reglas se están llevando a cabo en esta nación hoy en día? No veo cómo ninguna persona pensante pueda decir sinceramente que los comunistas no tienen parte en el caos que está trastornando nuestra nación estadounidense. Y así el documento aparentemente predijo cómo sería el mundo en 1946. Y esto se toma como una prueba de que es genuino. Pero las reglas comunistas para la revolución son con mucha seguridad una predicción a posteriori, o sea, después del evento. La razón por la que el documento parecía hacerse realidad en 1946 fue porque fue escrito en 1946. ¿Por qué Uno de Enoc no está en la Biblia?
Se trata de una cuestión compleja, dado que históricamente algunos cristianos la aceptaron como auténtica, sobre todo la Iglesia Ortodoxa Etíope, a pesar de que algunos de los primeros cristianos lo citaron. Epístola de Bernabé, Clemente de Alejandría, Tertuliano. No fue aceptado en el canon. En parte, esto se debe a que los judíos no lo habían aceptado como palabra de Dios. Por la misma razón, la Iglesia no venera la vida de Adán y Eva, el Apocalipsis de Adán y el Apocalipsis de Abraham y otros. No tratamos aquí la sabiduría de Salomón, Judith, una de Macabeos, etc., los libros apócrifos o deuterocanónicos que los judíos no recibieron, pero que son aceptados por las iglesias romana y ortodoxa. Es común escuchar que la Iglesia católico-romana suprimió ciertos libros que deberían haber estado en la Biblia, o que alguien eliminó libros del canon, o que ciertos libros fueron ocultados porque eran peligrosos. Pero ahora puede comparar mi DVD y oír y hablar de los libros ocultos. Todo el mundo está fascinado por el coraje que le puso a este experto renegado sacar a la luz la verdad. Este tipo de publicidad vende DVDs, pero no es una erudición sólida. ¿Por qué entonces cita Judas a uno de Enoc? Volvemos al punto de partida. La desconcertante cita de Judas. Algunos de los primeros cristianos, Tertuliano, por ejemplo, opinaron que ¿por qué citaba primera de Enoc? Entonces ese Apocalipsis debía ser genuino. Otros pensaban que si Judas citaba una de Enoc, entonces Judas no debía ser aceptado como genuino. La gente cita a Eusebio para arrojar dudas sobre Judas y otras epístolas, pero en realidad Eusebio da una conclusión positiva al asunto. Me consta que tanto estas como las otras que se usan en público en la mayoría de las iglesias. Véase Eusebio, Historia Eclesiástica 223, edición CLIE. Mientras consideramos la cita de una de Enoc, debemos considerar también la alusión al pseudoepigráfico Testamento de Moisés, o quizás a otro libro, la Asunción de Moisés. Ambos son fragmentarios. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Este evento no se encuentra en la Biblia, que solo dice: allí, en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Deuteronomio capítulo 34 versos 5 al 6. R.J. Bookham ofrece el mejor análisis de estos textos: que Judas pertenecía a un círculo que conocía estos libros, que Judas aludió a ellos varias veces, no solo dos, que sabía que sus oponentes lo habían reconocido como autorizados, por lo que las referencias fueron útiles para convencerles de su pecado. A mi parecer, hay un paralelismo en el uso que hizo Pablo de los autores griegos en el Areópago, en Hechos capítulo 17, versículo 28. De él somos descendientes. Proviene de Fenómena 5 por Arato, poeta estoico del siglo III a.C. También, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Quizás provenga de la época de Epiménides del siglo VI a.C. Pablo las citó como expresiones de la verdad y las consideró apropiadas para un público que conocía y apreciaba la poesía y la filosofía. Véase también Hechos capítulo 14 versos 15 al 17. En cambio, cuando predicaba a Israel, citaba el Antiguo Testamento. Véase, por ejemplo, Hechos capítulo 13 versos 13 al 41 y capítulo 17 verso 11. ¿Es uno de Enoc o dos de Enoc o tres de Enoc una guía para el futuro? Debido a su inestable hambre de conocimientos proféticos hoy en día, la gente recurre a uno de Enoc para obtener información adicional sobre el fin de los tiempos. Por ejemplo,
Ya que Enoch habla de los Nefilim, entonces supuestamente los gigantes o genéticamente superhombres vendrán a la tierra en la tribulación. Vea Nefilim y la pirámide del Apocalipsis 2007. Dice que los gigantes que construyeron las pirámides van a volver en el fin de los tiempos. O puede buscar Nefilim o Nefilim y Enoch en YouTube. La gente no se conforma con solo leer la Biblia, no cuando puede obtener información secreta. Mi consejo: consiga una Biblia y léala. Resumen: 1 de Enoch da todos los indicios de no ser antiguo, sino un libro de la época del Segundo Templo. Lo mismo ocurre con el Testamento o Asunción de Moisés. Fue escrito en el género popular de los apocalipsis seudónimos, supuesta revelación divina, escrita bajo un nombre falso para promover una agenda contemporánea. Sus predicciones son vaticinium ex evento, escritas después de los eventos. No fue considerado por Israel como escritura, que solo ha sido considerado como genuino por una pequeña minoría de cristianos. No se sabe con certeza por qué Judas citó el testamento de Moisés y una de Enoch. La mejor explicación es que sabía que eran textos que sus oponentes respetaban y que les empujarían a arrepentirse de su apostasía. La mente humana, MAPA, igual a el miedo a perderse algo. Hay un nuevo acrónimo, MAPA, el miedo a perderse algo. En inglés es Fear of Missing Out o FOMO. Es un sentimiento de ansiedad que tiene una persona de que algo maravilloso está ocurriendo sin ella y se perderá la experiencia. Ejemplo: las amigas de Sara deciden ir a tomar un café. A Sara no le apetece salir esa noche, pero tiene miedo de que ocurra algo interesante o de que sus amigas se unan más, y así decide acompañarlas. En la era digital, esto ha dado lugar a otra cuestión. La gente ve fotos de famosos con ropa elegante, viajando por el mundo, pisando las alfombras rojas, o ven fotos de sus amigos, de sus hijos y de hogares perfectos, y se sienten deprimidos porque se están perdiendo la vida. ¿Hay mapa en la iglesia? Sí. Digamos que su amigo fue a una conferencia increíblemente ungida. Utiliza términos nuevos que usted no ha oído y suenan realmente perspicaces. O ha leído un libro o ha visto un video que es lo único que debe ver para entender realmente los caminos de Dios. Los mitos también viajan por el ferrocarril del mapa. Alguien le dice que tiene que usar el nombre Yeshua y usted teme a no ser aceptado por la gente informada. Usted nunca había oído hablar de la regla de la primera mención y ahora siente que se ha quedado atrás. Cuando Rusia aparece en las noticias, usted oye que todo el mundo sabe que eso es Gog y Magog. ¿Y cómo es que ellos lo saben y usted no? La gente ansía estar en el saber y eso lo deja abierta a los mitos. La presión por avanzar en nuestro conocimiento es algo saludable, si lo manejamos con diligencia, paciencia y humildad. Se convierte en un problema espiritual cuando simplemente tratamos de encajar con otros seres humanos. Esto fue el capítulo 4. En el próximo capítulo abordaremos la pregunta: ¿la Biblia habla de las grandes pirámides de Giza? Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.